Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, en este video les quiero mostrar cómo poder cubicar la cantidad de envergaduras para estructuras de pilares. Esta va a ser una nueva serie que voy a crear en el canal en donde voy a mostrar cómo se cubica la envergadura para distintos elementos estructurales y además mostrar una de las nuevas planillas que tanto los suscriptores como las personas que han adquirido las planillas de los otros contenidos me sugirieron y me pidieron que pudiese desarrollar. Así que si quieren ver todos los detalles, el cómo se cubica la envergadura y también los contenidos de la nueva planilla, acompáñenme en este video. Bien, para partir con este ejercicio vamos a especificar qué tipo de pilar vamos a cubicar. En este caso voy a cubicar, por ejemplo, un pilar 103 y eventualmente vamos a cubicar un pilar 104. Cabe destacar que para efectos de cálculo necesitamos ver tanto los detalles constructivos como también las elevaciones para verificar cuáles son las alturas totales que tendremos que considerar. En primera instancia nos vamos a ubicar en el detalle constructivo del pilar 103, que en este caso aparece en esta sección. Cuando nosotros vemos un detalle constructivo de un pilar, tenemos que saber reconocer la lectura que aparece en el plano. En este caso dice 2 diámetro 12, significa que son dos fierros longitudinales de diámetro de 12 milímetros y que se repite también en el otro costado. En total son 4. Y acá me dice la siguiente simbología. E significa estribo. El diámetro corresponde al diámetro del fierro que cumple la función de estribo, que es básicamente el fierro que va a rodear estos 4 fierros longitudinales. Y después aparece una A, que también podría ser el arroba. Y me aparece 20. 20 es básicamente la separación que vamos a tener entre cada estribo, pero en centímetros. Cada 20 centímetros tendremos una separación de ese estribo. Si lo vemos desde un punto un poquito más ilustrativo, vamos a verificar de que tenemos los 4 fierros, que son los fierros de 12, siempre tienden a ser de mayor diámetro que el estribo. Y el estribo va a estar amarrando esta estructura y se va a separar a cada 20 centímetros en este caso. Entonces tenemos que considerar qué tipo de fierro vamos a aplicar para cada caso en particular. Entonces, para cubicar esta cantidad de envergadura vamos a utilizar esta planilla que estuve confeccionando durante estas semanas y que voy a publicar próximamente en el canal con los demás antecedentes. Nos vamos a dirigir a la sección de envergadura y en envergadura vamos a seleccionar envergadura para muros, vigas, pilares y fundación. Básicamente se aplica el mismo criterio, solamente cambia el detalle que debemos de considerar. En el detalle debo de indicar qué tipo de pilar es y la ubicación. Esto en realidad deben de ingresar la información que ustedes estimen conveniente. Entonces sé que es un pilar 103 y el pilar que voy a cubicar se ubica en el eje D. Bien, entonces voy a colocar eje D con otro eje que está más cercano, sería el eje 1. Entonces de esa forma, en la sección que está en la parte de arriba, que estos son segmentadores de datos, va a aparecer la información que yo voy a plasmar. En este caso, para este pilar, vamos a considerar dos tipos de fierro. Un fierro longitudinal, que vamos a definirlo como FE, y también vamos a tener estribo. Bien, ahora voy a repetir acá el detalle para considerar que estamos trabajando sobre el mismo tipo de pilar, cosa que cuando seleccionemos este pilar me aparezca toda la información, tanto del fierro longitudinal como también del propio estribo. Vamos a colocar también el diámetro de nuestra envergadura. En este caso el detalle constructivo menciona que este pilar 103 tiene fierro de 8 para estribo y fierro de 12 para los fierros longitudinales. Entonces para el fierro va a ser diámetro de 12 y para el estribo va a ser diámetro de 8. Entonces aquí se va actualizando nuestro segmentador de datos y cuando queramos seleccionar un tipo de fierro en particular solamente va a filtrar ese tipo de fierro. Bien, entonces después para efectos prácticos nos va a ser de mucha utilidad. Ahora, la longitud a cubrir. Aquí tenemos que considerar cuánto va a ser el alto de nuestra envergadura. Pero ojo que aquí nos mencionan lo siguiente: para el fierro longitudinal no aplica esta información, porque esta información en realidad corresponde al estribo. Si yo voy a trabajar con el fierro longitudinal, va a corresponder a esta información. Entonces acá me dice ingrese datos. Bien, aquí me dice no aplica.
La longitud del fierro. Aquí sí tenemos que considerar cuánto va a ser el largo del fierro longitudinal. Y para ello debemos de dirigirnos a nuestra elevación. Primero vamos a ubicarnos dentro del plano. Estoy en el eje D y el pilar se ubica en esta sección, entre el eje 1 y el eje 3. Bien, entonces vamos a verificar de que acá hay una viga 106, que por la simbología entiendo que está por encima de un muro de albañilería. Entonces voy a ver la enferradura en la elevación y aquí tengo el eje D. En el eje D me doy cuenta de que aquí tengo el pilar 104 y eventualmente tengo la viga encima del muro de albañilería y aquí tengo la enferradura. Estos son los dos fierros de 12. Bien, entonces una forma más rápida de poder saber si es que estoy trabajando con la unidad en metros. De hecho, efectivamente estuve corroborando las medidas en este plano antes de trabajar. Y aquí tengo una viga de altura de 0.5 metros, así que estoy trabajando en metros. Ahora bien, si yo quiero saber cuánto es la dimensión de este fierro, que no solamente cubre esto, sino que también tiene este segmento de acá y este otro segmento de acá, sencillamente puedo acudir a la barra de propiedades, presionando la tecla Control más 1 y se abre esta sección. Entonces aquí, por ejemplo, tengo 3 líneas. Ahora bien, puedo hacer lo siguiente. Puedo generar una polilínea, presiono PL, luego selecciono desde este punto hacia acá y termino con esta sección de acá. Y selecciono el elemento completo y aquí ya me aparece la longitud. Tiene una longitud total de 4.54 metros. Entonces esa sería la longitud. Si yo lo considerase de forma separada, tendría que desde el nivel del cimiento hacia la parte superior de nuestra viga, tengo 3.94 metros y estos pequeños segmentos son de 30 centímetros. Así que si sumo 3.94 más 60 centímetros, porque lo multiplico por 2, me da efectivamente un valor de 4.54. Así que ahí cumpliríamos con esa condición. Entonces, la longitud del fierro va a ser de 4.54. Y la cantidad de fierros que debemos de considerar es de 4. Entonces, como resultado, en realidad tengo la multiplicación de, en este caso, la cantidad de fierro por la longitud que va a cubrir. Entonces yo multiplico esos dos valores y me da los 18.16 metros lineales. Ahora bien, aquí se va a estar ordenando por defecto la cantidad de enferradura que tengo por cada diámetro correspondiente. Si yo hubiese considerado, por ejemplo, un diámetro de 16 en vez de 12, 16, eso va a hacer que automáticamente se vaya actualizando y quede la información registrada en el diámetro de 16. Y al mismo tiempo me realiza la conversión en cantidad de kilogramos, entendiendo de que por cada metro lineal de diámetro de 16 voy a tener 1.58 kilogramos de enferradura. Así que para los 18.16 metros de enferradura, para este caso el diámetro de 16, voy a tener un total de 28.69 kilos. Entonces ahí vemos cómo está trabajando más o menos esta planilla. Voy a volver al diámetro de 12 para hacer honor al ejercicio. Y ahora nos falta el estribo. Resulta que el estribo básicamente va a recorrer el camino, digámoslo así, vertical. El estribo solamente va a estar desde este punto hasta aquí. No va a aplicar para estos extremos de 30 centímetros. Entonces, la longitud que va a recorrer el estribo en este caso es de 3.94 metros, que es esa selección. Entonces, básicamente cuando nosotros tenemos un pilar, tenemos que tomar en cuenta de que el pilar, cuando instalemos los estribos, va a recorrer solamente la longitud de nuestro pilar, pero no así de los extremos que se van a utilizar para afianzarse a la estructura. Bien, así que en este caso corresponde a 3.94 metros, que eso lo vamos a colocar acá donde corresponde el estribo. Bien, entonces longitud va a cubrir 3.94. Ahora, la separación del estribo, tenemos que considerar que el estribo va a estar separado a cada 20 centímetros, así que en metros sería 0.2 metros. Eso va a hacer que me indiquen la cantidad de estribos. En este caso lo que se hace es, se divide la longitud a cubrir por la separación y al resultado se le agrega 1, obviamente redondeando el valor. Entonces aquí yo tengo una función que sencillamente si no dice FE va a aplicar la función que es básicamente redondear
el número que resulte de la división entre la longitud y la separación entre cada estribo, y además agregándole un valor de 1. Eso más que nada para garantizar de que la separación mínima sea de 20 centímetros. Ahora yo tengo la cantidad de estribos, pero resulta que me falta indicar cuánto es la cantidad total de metros lineales que voy a tener para este fierro, entendiendo que va a estar destinado para los estribos. Para conseguir eso tenemos que entender que el estribo tiene la siguiente forma. Va a cubrir el perímetro que conformarían estos 4 fierros y además se le agrega unos cuantos centímetros para poder afianzarse a la estructura. Entonces, generalmente el mínimo son 5 centímetros por lado. Podríamos considerar 7 o 6. Entonces eso ya queda como a criterio de cada uno de los que esté ubicando esta estructura. No obstante, vamos a ver el detalle para verificar cuáles son las dimensiones. Y aquí es importante también saber reconocer cuál es el recubrimiento. Entonces debo de verificar dónde se encuentra esa información. Aquí me puedo dar cuenta de que menciona recubrimientos y que es distinto para cada estructura. Por ejemplo, para fundación son 4 centímetros. Para muros, machones, vigas y pilares son 2,5 centímetros. Y para losas son 1,5 centímetros. Así que en este caso debo considerar el recubrimiento de 2,5 centímetros. Para aquellos que no sepan qué es el recubrimiento, básicamente el recubrimiento es el espacio que se le deja a la estructura entre la cara expuesta de nuestro pilar y la enfierradura. Esto básicamente es para evitar que la enfierradura se pueda dañar por las condiciones climáticas que van a envolver nuestro pilar o nuestra viga. ¿Ya? Es para protegerlo de la humedad. Así que consideramos 2,5 centímetros por lado de recubrimiento y eso significa que si el pilar tiene un ancho de 15 centímetros le vamos a descontar 2,5 a cada lado, que en total daría 5. Así que el largo que tenemos acá sería 10 centímetros. 10 en cada lado nos daría 20. Y en este caso tengo 25 y que corresponde a 20 centímetros. Entonces tengo 10 más 10 son 20. Más 20 son 40 y más otros 20 son 60. Si a esos 60 centímetros yo le agrego unos 5 centímetros por cada segmento que debo considerar para afianzar el estribo, nos estaría dando un total de 70 centímetros. Bien, podríamos considerar 75 centímetros si quisiéramos agregarle 2,5 adicional. Pero eso lo dejo a libre albedrío. En este caso, para poder estar dentro de lo aceptable, vamos a colocar, por ejemplo, 0,75 metros, que serían los 75 centímetros. Entonces ya tengo la cantidad de enfierradura para nuestro estribo, que es un fierro de 8, y aquí ya me empieza a aparecer también la cantidad. Ahora, para complementar más el ejercicio, vamos a calcular también el pilar 104, que también se ubica en el eje 1 y D. Entonces también tengo fierro de estribo y fierro longitudinal, así que vamos a colocar en este caso los mismos valores, pero vamos a cambiar al pilar 104. Esto más que nada para podernos orientar. Entonces, importante que cuando escriban ustedes el detalle, esto lo van a escribir ustedes según estimen conveniente, pero lo importante es que lo puedan identificar fácilmente acá. Entonces, yo cuando quiera buscar solamente la información del pilar 104, me va a aparecer solamente la información del pilar 104. Inclusive aquí me aparece la sumatoria. Si yo considero el pilar 103, ya con la información que está disponible, me aparece dichos valores. Entonces también me puedo dar cuenta de qué datos estoy trabajando. Bien, vamos al pilar 104, igual vamos a dejar todos los filtros abiertos. En el fierro del pilar 104 vamos a volver al plano y vamos a verificar qué detalle nos está ilustrando. En este caso vamos a encontrarnos con fierro de 12, fierro lateral de 8 y también vamos a ver que tenemos estribos de 8. Bien, entonces en este caso el pilar 104 es un pilar bastante complejo, así que vamos a complementar un poquito este asunto para que podamos ver bien la cantidad de fierros que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar nuevamente otro tipo de fierro que no es estribo, pero nos va a permitir saber que uno va a ser de fierro de 8 y el otro va a ser fierro de 12. Bien, mientras que el estribo va a ser fierro de 8. Ahora, en la longitud a cubrir, en este caso, como todos los pilares tienen la misma altura, vamos a considerar también un total de 3,94 para la sección del estribo, 3,94.
Y para la sección de los fierros vamos a considerar los 4.54. Anotamos 4.54 en la sección que corresponde al fierro. De hecho, donde dice ingrese datos, vamos a ingresar esa información. Ahora, debemos indicar cuánto es la cantidad de fierros que estamos considerando. Aquí, por ejemplo, para filtrar nos va a servir esta herramienta. Entonces voy a considerar el pilar 104 solamente. Y aquí voy a considerar solamente los fierros. Así que ya tengo las cantidades de los fierros. Entonces, del fierro de 8, acá tengo el fierro de 8 y vamos a ver cuánto serían las cantidades de esos fierros. Fierro de 8 son los dos laterales, tengo 1, 2, 3 y 4. Y los fierros de 12 tengo 1, 2, 3, 4 y más 4 serían 8. Así que vamos a considerar, para fierro de 8 serían 4 y para fierro de 12 tendrían 8 en total. Ahora voy a colocar los estribos. En los estribos voy a indicar a cada cuánto se va a posicionar cada uno de ellos. Me dice que los estribos van a estar a cada 20 centímetros. Entonces vamos a verificar esta sección, 0.2, la separación de cada estribo. Y la longitud del estribo, tenemos que ver también en el detalle cuánto es la medida. Sabemos que el recubrimiento es de 2,5, por lo tanto acá está medida de 10 centímetros. Si le descuento 5 centímetros en total, a los 40 me indicaría que tengo 35 a cada lado. Así que tengo 35 más 35 me dan 70. Y luego le sumo 10 más 10, eso me da 90. Y si le agrego, por ejemplo, un valor de 5 centímetros para afianzar el estribo, por lado sería un total de 10, así que tendría 90 más 10 sería 1 metro. Así que en ese caso vamos a considerar que la longitud del estribo es de 1 metro. Ya con eso eliminamos los filtros y podemos ver el resultado que estábamos buscando. Entonces aquí yo tengo la cantidad para fierros de 8, la cantidad para fierros de 12. Y ahí me va apareciendo los resultados correspondientes a la cubicación que yo voy a ir realizando. Eventualmente ustedes van a poder filtrar por el diámetro de la enfierradura, o bien también van a poder filtrar por el tipo de fierro. Entonces en este caso tengo fierro de tipo de estribo, solamente son fierros de 8. Ahora si considero por ejemplo fierro de 8, me aparecen estribos y también el fierro que sería el fierro lateral. También podríamos incorporarlo acá como un paréntesis, vamos a colocar lat, como para saber que es un fierro lateral. Entonces también, habiendo escrito ese nuevo detalle, va a aparecer en esta sección y podría considerar el filtro para solamente el detalle del fierro lateral. Así que es bastante versátil esta herramienta que acabo de diseñar para ustedes. Por último, si quieren limpiar esta hoja de cálculo y quieren volver a hacer una nueva cubicación, sencillamente le pueden dar clic a este botón que dice limpiar contenidos, presionan, le pregunta si están seguros que quieren limpiar, colocan que sí y posteriormente va a limpiar toda la información, pero va a mantener las fórmulas. En este caso no limpio estos contenidos porque todavía está en desarrollo el código, pero cuando esté habilitado en el canal se va a limpiar toda la información. Cabe señalar también que las celdas que ustedes solamente deben ingresar la información de manera manual van a estar señalizadas con esta flecha en color rojo. Y si quieren volver a las otras hojas anteriores, sencillamente le dan clic al botón de volver y van a poder volver también para ir seleccionando la enfierradura de losas o eventualmente volver al inicio y ver qué tipo de cubicación desean aplicar. Así que eso sería el contenido de este video. Espero que les sea de utilidad, espero que pueda aclarar las inquietudes de los suscriptores que me preguntaron cómo poder cubicar enfierradura en estructuras, sobre todo en pilares y vigas. Y si creen que este video les es de utilidad, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal y activen la campanita para que puedan saber cuándo subiré los nuevos videos. Así que eso, gente, sin más que agregar, cuídense mucho y recuerden, nunca dejen de estudiar. Adiós.